Aquí la palabra dice en el versículo 2, 1-2 de Ageo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo. Ahora, esto es según los hombres. Mire lo que dice la palabra del Señor, en lo que Dios dice al pueblo, a los gobernantes, en lo que es políticos, espirituales y a todo el pueblo. Innegablemente el pueblo actúa cuando los gobernantes actúan, cuando la iglesia, los líderes espirituales actúan. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis, dice el versículo 6, 1:6 de Ageo, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esto nos lleva a nosotros a entender que cuando una casa de Dios es cuidada, y en el lugar donde hay una casa de Dios, la protección, la provisión de parte de Dios estará en ese lugar. Es por eso cuando como gobernantes, políticos, locales como nacionales, tomamos en cuenta a Dios, Dios va a respaldar. Dios me permitió este fin de semana estar en la tierra del Salvador, allá con mi hermano y amigo Isidro, que también predica aquí en el canal. Que Dios bendiga su vida y toda su familia y todo lo que se está desarrollando en El Salvador. Oír los testimonios y sentir la seguridad, ver cómo están las casas ahora, ver la tranquilidad. Pero esto viene de un gobernante que le cree a Dios y ha tomado en cuenta a Dios. Cuando el presidente Bukele tomó el poder, él trajo al pastor Dante Gebel para que orara. Dios, cuando un gobernante le toma en cuenta, él lo respalda. Y desde ya por eso también estamos orando por las próximas elecciones que vienen en nuestra nación, en las internas, como también en las elecciones que habrán después del siguiente año. Oramos para que Dios se glorifique, porque es Dios el que viene haciendo los cambios, y Dios bendice a Honduras. Esta nación está en las manos de Dios, y oramos para que cada día Dios respalde, Dios traiga ese favor en nuestra nación. Honduras no es del infierno, no es de Satanás. Honduras es de Dios. Y el movimiento espiritual que hemos visto en nuestra nación este año nos dice a nosotros que esta nación va a ver cosas grandes de parte de Dios. Dios trajo el despertar y trae el llamado al gobernante en lo que es político, pero también a la autoridad gobernante en lo que es espiritual. Porque en el mundo espiritual gobernamos a través del nombre de Cristo Jesús, y hablamos, declaramos conforme a la palabra, aún decretamos la palabra, porque la palabra para nosotros son decretos que nos dan vida, protección, provisión. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis,
Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuántas personas no experimentan esto? No les ajusta el salario. Y de repente les viene algo de dinero, se enferma alguien, hay un accidente, se arruina algo y no se puede ver superación. Esto especialmente en la iglesia. Yo bendigo al Señor y doy gracias a Dios por las personas que donan, que apoyan los ministerios en nuestra nación, de otros países que son potencias. Pero es importante que el pueblo mismo dentro de la iglesia cuide de la casa de Dios. Que conforme la iglesia, lo que es la estructura, lo que es el diseño, la visión crezca, el pueblo vaya creciendo con la visión. Cuando la palabra dice que por eso no podréis echar vino nuevo en odre viejo, en esa bolsa de cuero en la cual se echa el vino. Ahora ya no lo hacemos muchos de nosotros. De por sí en nuestra nación no es costumbre el vino. En otros países el vino es parte de la cultura. Ahora no para embriagarse. Hay algunos y muchos por eso no les conviene agarrar una copa de vino, porque han tenido problemas de alcohol. Y tomarse una le puede provocar incitación a volver a caer en el alcohol. El apóstol Pablo recomienda para el estómago una copa de vino. Pero hay muchas personas en nuestra nación que no pueden hacer eso. De por sí, en el caso de nosotros, o mi persona, yo nunca he bebido alcohol. Hay que cuidarse uno. Pero la palabra nos dice a nosotros que hay personas que están en esta situación, reciben su salario y se les desvanece. La iglesia que cuida de la casa de Dios es una iglesia que Dios la va a bendecir. Cuando hay un evento de ciudad, el gobierno se tiene que involucrar, porque al mismo gobierno le conviene que el favor de Dios esté en la ciudad. O Dios gobierna o gobierna el reino de las tinieblas en una ciudad o en una nación. Por eso como iglesia en este momento estamos buscando de Dios, orando y ayunando por las decisiones que se estén tomando local como nacionalmente. Porque muchas veces a nosotros nos parece que así como en el tiempo de la pandemia escuchaba que ya por China había algo. Eso está largo, eso no llega a Honduras. Llegó a Honduras y llegó a las naciones. Las naciones entre sí están entrelazadas e interactúan en economía. Cuando una potencia es afectada, las otras tarde o temprano serán afectadas. Por eso nosotros tenemos que estar orando. Gobernantes, tenemos que tomar en cuenta a Dios. Policía Nacional, Policía Municipal, Base Naval, Tránsito. Gobernantes en lo que es municipalidad, regidores. Yo estoy seguro que esta ciudad tendrá un respaldo y tiene un respaldo del Señor. Y por eso oramos también por la profesora Tita, que así le decimos. Pero no dudamos del grado que ella tiene en lo que es pedagogía. A mí me dio clase de matemática ella. Bendecimos su vida. La alcaldesa María Luisa Martel Canizales y su familia y todo el equipo
de regidores que le rodea. Pedimos para que Dios siempre guarde su vida y todo el equipo, porque no dudamos que detrás también hay obras de las tinieblas operando, queriendo desestabilizar la vida de ella y del gobierno para que Puerto Cortés no supere, como sucede también a nivel nacional. Yo sé que todo esto que está pasando en este momento a nivel nacional, Dios lo está permitiendo para que cosas salgan a la luz y las obras del infierno sean puestas a la luz. Porque la palabra dice que si el ladrón fuere sorprendido, pagará 7 veces. Usted que tiene una iglesia cerca de donde usted, alégrese que hay una casa de Dios en ese lugar, favor de Dios en ese lugar, que nunca las tinieblas, la maldad, la muerte, la enfermedad toque esa tierra donde usted vive. Y aunque usted no sea cristiano por el momento, pero si usted está agradecido que hay una casa de Dios, pregúntele al pastor de ese lugar: pastor, ¿en algo puedo apoyarlo? ¿En algo le puedo servir? Estamos para servirle. Que hay una casa de Dios en mi tierra, así tiene que decirle usted, es una bendición. La palabra dice que la casa de Dios es puerta del cielo. Por eso nuestro eslogan es Ministerio Evangélico Eulogio, casa de Dios, puerta del cielo, donde los cielos están abiertos y el favor de Dios viene. Estamos para provocar el favor de Dios en la ciudad, que la bendición de Dios descienda, no que los cielos se cierren. Dice en el versículo 7, capítulo 1, versículo 7 de Ageo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Cada vez que cuidamos de la casa de Dios, Dios es glorificado. Por eso bendecimos a aquellas personas que aman la casa de Dios, que sirven en la casa de Dios, que cuidan de la casa de Dios. Cuando Dios pone eso en nosotros, ese querer, como lo puso en David, el rey David, antes de que él muriera, él ya había dejado oro, plata, bronce, madera para la construcción de la casa de Dios. Aún ya había dejado los instrumentos para la alabanza. Cuando vemos a Salomón dedicando la casa de Dios, ¡wow! Dice que la gloria de Dios llenó la casa y cayó fuego sobre el sacrificio. Dice que cuando toda la gente miró eso lo mira en 2 Crónicas capítulo 7, que posiblemente lo veamos más profundo en esta semana. Fuego cayó del cielo, el pueblo se postró sobre el pavimento y adoraron a Dios. Pero si usted mira la ofrenda que trajo Salomón para dedicar la casa de Dios, dice la palabra que Salomón trajo en ofrenda 22,000 bueyes. 22,000 bueyes. Por eso ayer que le preguntaba a Brian, un hijo en la casa: Brian, ¿cómo cuánto está costando una vaca? Entre 15 a 20,000 lempiras. Y multipliqué 22,000 bueyes por 15,000 lempiras. ¿Sabe solo en los bueyes cuánto es? 330 millones de lempiras. Eso era la ofrenda que traía Salomón en los bueyes. Aparte de las ovejas, 120,000 ovejas. 120,000 ovejas. Cuando yo multipliqué 120,000 ovejas por 10,000 lempiras, Dios mío, 1,200 millones de lempiras. Eso, y me faltó ir hasta convertirlo en dólares, en euros, para que tengamos una idea, pero eso es una cantidad grande. Porque Salomón sabía que todo lo que tenía
era Dios que se lo había dado. Y él sabía que esa casa que se estaba construyendo para Dios iba a mantener el favor en toda la nación. En toda la nación. Aquí esto que está sucediendo en el libro de Ageo, que la gente está en una situación crítica, es porque el pueblo había descuidado la casa de Dios. Y en el pueblo de Israel, el gobierno como el sacerdocio, ambos son responsables de cuidar de la casa de Dios. Aquí en nuestra nación se ha tratado de separar el gobierno de lo eclesiástico, de lo espiritual. Esto trabaja junto. Para que la ciudad y la nación tengan respaldo de Dios, es un trabajo juntos. Implorar, buscar de Dios, honrar a Dios. Y que Dios levante cada día más hombres y mujeres temerosos de Dios, que reconocen a Dios en todos sus caminos. Dice la palabra en el versículo 9, 1:9 de Ageo: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo, dice el Señor, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esta era la razón. La casa del Señor estaba desierta, porque cada quien estaba corriendo a su propia casa. No es que Dios tiene problemas que nosotros cuidemos de nuestra casa. Antes bien, Deuteronomio 8:11 dice: acuérdate de Jehová tu Dios, no sea, y comienza a dar una lista, que por causa que se te aumenten las casas, el ganado, el terreno, el oro, la plata, te olvides de tu Dios. Dios conoce y sabe que por causa de honrarle a Él va a haber un aumento de la bendición y del favor de Dios sobre nuestras vidas. La palabra lo dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Innegablemente no buscamos a Dios por las bendiciones solamente. Esos son beneficios que vendrán a nuestras vidas. Buscamos a Dios porque lo necesitamos. Buscamos a Dios porque Él es Dios. Y usted y yo fuimos creados, dice la palabra, para alabanza y gloria de su nombre. Cuando como familias, como hombres, como sacerdotes, las mujeres como esposas, los hijos, todos juntos, reconocemos a Dios en nuestra casa, el favor de Dios va a estar sobre nuestra casa. La palabra dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Antes bien condenaréis toda lengua que se levante en juicio contra vosotros, porque esta es la herencia de los hijos de Dios. Yo sé que hay gente que practica el ocultismo y, guiados e incitados por las obras del infierno, se levantan para querer hacer trabajos contra la iglesia, contra líderes. Pero muchos de ellos van a venir a los pies de Cristo porque van a conocer el poderoso. ¿Sabe usted que hasta en la tumba, los huesos de los cristianos son protegidos, son guardados por ángeles? No es solo uno que lo ha testificado de los que se han convertido del ocultismo al Señor, que lo han visto. Y por eso se les prohíbe sacar el cuerpo o los huesos de una tumba de un cristiano que está ahí. De por sí todo rito que se practica se tiene que hacer separado de ese lugar, porque ese lugar donde está un muerto, los huesos suyos, aún los huesos suyos y los míos, si Cristo no viene y me entierren, son guardados por ángeles. ¡Qué poderoso! Ese es el Dios que servimos. Poderoso nuestro Dios, y su sangre tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder, esa que nos limpia de todo pecado.
la presencia del Señor que viene en nuestra vida y nos fortalece, nos rejuvenece, nos guarda. Cuando la iglesia aprende a cuidar de la casa de Dios, Dios respalda a esa iglesia. Es tremendo. Y mire, por eso, como le decía, bendigo las donaciones, bendigo a la gente que apoya. Pero es importante que la iglesia, la gente que se congrega en ese lugar, no deje de honrar el altar. Una persona que no deja que el pueblo ofrende, es una persona que mantendrá ese pueblo siempre en escasez, dependiente de ayudas y donaciones. No va a prosperar porque se está deshonrando el altar. Dios dijo: traigan los diezmos y se ofrenda al alfolí para que haya alimento en mi casa, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé, dijo el Señor, por vosotros al devorador. Es la única parte de la Biblia donde usted mira que Dios dice: probadme ahora en esto. El quitarle a la gente y honrar el altar, de honrar a Dios con sus ofrendas y diezmos, es mantenerla atada y empobrecida. Es por eso que los diezmos y ofrendas tienen que ser presentados delante de Dios. Ese era el trabajo del sacerdote. Tomaba la ofrenda siempre y la presentaba delante de Dios. Y por eso los levitas, su trabajo era asignado de cuidar de la casa de Dios. Y Dios le asignó a los levitas cuál iba a ser su parte, para que ellos nunca estuvieran en escasez y estuvieran sirviendo la casa de Dios. Qué importante cuando nosotros entendemos nuestra función. Bendecimos la vida de los pastores que están a tiempo completo sirviendo al Señor, y bendecimos las congregaciones que cuidan de sus pastores, que nunca dejan que sus brazos se bajen, porque eso hará que esa casa siempre tenga el respaldo de Dios, porque hay un hombre y una mujer en oración buscando el rostro de Dios. Dice la palabra en el versículo 10 del libro de Ageo, capítulo 1, por eso se detuvo, oiga esto, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Cuando el apóstol James compartía este testimonio y decía, porque estaba una junta de líderes de los que estaban en el ocultismo operando, y decía: tal Boulevard Highway no lo podemos tomar, porque ahí hay una iglesia que está orando y que no permiten que nosotros tomemos ese lugar, hagamos sacrificio para que en ese boulevard hayan muertos. Cuando el obispo Nicolás Duncan dio el testimonio y decía estas palabras en un estado de Estados Unidos, y él dice: cuando él iba en camino, antes de llegar a un lugar, el Espíritu Santo le pone que ore en lenguas, y los que iban con él, al oírlo orar él, se pusieron a orar. Uno de los hijos espirituales le dice: papá, ¿pasa algo? No, pero sé que hay algo que está pasando o que puede pasar, y el Espíritu me ha puesto a orar. Minutos más adelante, el carro tuvo un accidente y dio vueltas. Y cuando salen ellos vivos del carro, se acerca un varón y le pregunta al obispo, ya que esos son los términos que se usa para el lado de África, él es de África. En realidad él es arzobispo. Le pregunta: ¿quién es usted? ¿Por qué? Le dice: ¿quién es usted? Él le dice: soy un predicador. Ah, con razón. ¿Por qué? Le dice: porque ese lago
Ese lago se llama el lago del diablo. Y en esta área está el chamán de este lugar. Y todo el que tiene un accidente aquí muere. Ninguno queda con vida. Ahora entiendo por qué usted y su gente quedaron en vida. Son lugares consagrados. Cuando la iglesia entiende este mundo espiritual, el trabajo de la oración en un lugar, cuando la iglesia entiende el poder de la oración, la ciudad y la nación tendrán siempre el favor de Dios. Donde usted mire que están sucediendo accidentes continuamente, son lugares que se han hecho pactos. Y la iglesia tiene que levantarse. Y conforme el Espíritu Santo nos revele, tenemos que hacerlo. Tenemos que levantar ayuno y oración para que cese la mortandad en los lugares donde hay muerte. Bendecimos a aquellos hombres de autoridad que toman en cuenta el pastorado para levantar oración y pedir perdón por los pecados de la ciudad y de la nación. Por esto dice la palabra, el versículo 10, por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Por esto. Y dice el Señor, y aquí no fue Satanás, aquí fue Dios mismo. Hay cosas que sí vienen del diablo, pero hay cosas que Dios las hace porque el pueblo deja de hacer lo que Dios le manda hacer. Jesús habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bendecimos todas las casas de Dios, todas las iglesias que tienen un equipo de intercesión. Gente que está ahí en la brecha levantando oración, levantando adoración, presentando ayunos. Aquellos reyes que traen a la casa de Dios sus finanzas para que el reino de Dios avance. Este programa, más antes solo el ministerio lo pagaba, Ministerio Evangélico de Eulogio, no sale de mi bolsa, es el ministerio que lo paga. Mi trabajo es levantarme a orar y pedirle a Dios qué palabra traer. Pero después Dios unió a mi hermano y amigo Isidro Romero. Y yo declaré y le dije, todo lo que sembramos en esta ciudad, porque lo que usted está haciendo es una siembra de ciudad a través de este canal. Dios va a traer mayor respaldo y protección a sus finanzas. Y hemos visto cómo Dios ha ido dándole avances a él y a su familia. Yo sé que hay personas que se preguntan, ¿cómo podemos sembrar en su ministerio? Más adelante se lo daremos. Pero yo sé que toda siembra que estamos haciendo en esta ciudad a través de este canal en las mañanas, como también en la nación y en las naciones, traerá el favor suyo, activará la fe en usted y la iglesia donde usted se congrega. Usted va a ser un rey en esa casa. Usted va a ser un rey en esa casa. La palabra dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Llamé la sequía. Se murió la productividad, vino la escasez, vino el hambre, vino la miseria, vino la pobreza. Descuidar la casa de Dios es descuidar de nosotros mismos. Es por eso que tenemos que volvernos al altar. El día que usted deja de dar lo que es de Dios, porque es de Dios, Dios mismo le comienza a usted a retener lo que es de Él, porque todo lo que usted tiene y lo que yo tengo es de Dios. Es una locura en la cabeza y una tontería que escuchar al enemigo que nos diga, ¿por qué tú das ofrenda? ¿Por qué tú das diezmo? Es porque es de Dios, la palabra lo dice. Es a Dios que lo traemos. Las veces que yo tuve experiencia por andar escuchando boberías, de dejar de traer mis diezmos al alfolí, mis finanzas tuvieron consecuencia. Por eso decidí, no importa lo que digan. Todavía yo no era pastor.
No importa lo que digan. Yo traigo al alfolí como la palabra me dice. Lo hago para honrar a Dios, porque amo la casa de Dios. Y aun cuando no tenía mucho, que de repente era $1 que traíamos, a decir así, para los que hoy escuchan afuera, $1, pero en mi corazón yo estaba dando $100. Porque como rey, viéndome como rey, así en mi corazón lo traía. Y ahora yo he tenido esa oportunidad de dar $100,000 en el altar. Y sé que daré más. ¿Sabe por qué? Porque de Él es todo. Y si a Él le place darme más riquezas para servir en el reino, Él lo va a dar. Nada de lo que tengo es mío. Cuando yo anduve de misionero, yo tuve un accidente en una trimoto. Yo quedé casi en coma 3 días. Yo pude haberme muerto. Solo tenía 20 años de edad. No era casado ni tenía hijos. 2020. Yo también pasé situaciones con esto de la pandemia. Yo estuve encerrado en un cuarto 21 días. 2021. Yo caí entre 2 remolcadores al agua. Que si uno de los capitanes hubiera activado las propelas, me succiona y yo hubiera sido un finado. Mi vida es de Dios. La familia es de Dios. La casa es de Dios. El carro es de Dios. Todo es de Dios. Usted podía hoy estar muerto. Todos. Porque con esto que pasamos el 2020 y no sabemos lo que viene el 2025. Pero todos nosotros podíamos haber muerto en estos 2 años atrás. Usted está con vida porque Dios se la ha dado. Usted tiene lo que tiene porque Dios se lo ha dado. Nunca ignore a Dios, ni a su casa, ni a los siervos de Dios. Dice el versículo 12, oyó Zorobabel, 1:12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Qué lindo cuando viene ese temor. Es un temor que tiene que estar en el corazón. No es miedo, es temor de Dios. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Lo oyeron y dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová diciendo, por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y el apóstol Pablo decía estas palabras, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo sé que veré el favor de Dios en muchas iglesias, en muchas casas, y que hay muchos que en este tiempo están haciendo pacto de oración a nunca descuidar la oración. Honduras, Honduras, Honduras. Las profundidades que tendrá serán en el Espíritu, donde nos moveremos en las dimensiones del Espíritu Santo, donde se verá la salvación, se verá la liberación, se verá la protección y la provisión de Dios en muchas familias y hogares. Favor de Dios sobre nuestra nación. Versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu del gobernador Zorobabel. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu del resto y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hoy clamo que Dios despierte el espíritu de los gobernantes, de los pastores,
de los profetas, de los evangelistas, de los maestros, de cada uno. Que Dios despierte el espíritu de los pastores, apóstoles, profetas, intercesores, levitas, reyes de las naciones. Que Dios despierte el espíritu de los gobernantes locales y nacionales para volvernos a Dios, para entrar en esa comunión y reconocer al Dios de los cielos, al Todopoderoso, y darle la gloria de vida a su nombre. El rey David dijo estas palabras: ¿quién soy yo, Señor, para traer a tu casa esto, si todo es tuyo? Si todo es tuyo. Que así como aquel centurión de Lucas 7, vinieron los ancianos diciendo: concédele su petición, porque él nos ha construido sinagoga, un lugar para adorar a Dios. Que así como levantó el rey Ciro, y fue un hombre que puso a la disposición sus finanzas, y habló al pueblo y dijo: todo el que quiera aportar para la reconstrucción del templo, aporten. Del cual Dios dice: mi pastor, al cual dice: del cual desatará lomos de reyes. Yo declaro que en este tiempo Dios desata lomos de reyes, y reyes que se van a levantar, hombres con el poder de Dios, como dice la palabra, que Él da el poder y la riqueza. Hombres que tendrán el poder para activar a otros, para preparar a otros, para dejar un legado generacional de reyes. Declaramos que en este tiempo también se levantan hombres de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que inspirarán y activarán, impartirán a niños y a jóvenes, que se levantarán con un legado de alabanza y adoración, con un legado de la palabra, con un legado del poder, como dijo el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos. Hoy declaramos una impartición, hoy declaramos una activación, y hoy declaramos y pedimos al Espíritu Santo que traiga ese empoderamiento en su vida, en su casa, en su familia, para que usted vuelva a levantarse y servir al Dios de los cielos, y que de su casa sea quitada esa escasez, esa maldición, porque usted había descuidado la casa de Dios. Hoy le invito que si usted se ha apartado de Dios, se vuelva a Dios. Y si usted nunca había aceptado a Jesús, que hoy lo acepte como su Señor y su Salvador. Usted necesita a Dios, como yo también cada día le necesito a Él. Haga esta oración de fe conmigo. Repita conmigo esta oración. Diga: Padre Celestial, en esta hora yo abro mi corazón a Jesús, su Hijo amado, y lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo declaro que la sangre de su Hijo amado Jesucristo me limpia de todo pecado. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Sélleme con su Santo Espíritu. Diga: y hoy cierro en el nombre de Jesús toda puerta al pecado, al mundo y a Satanás. En el nombre de Jesús. Padre, guíeme con su Santo Espíritu. Y usted que se reconcilie, dígale: Espíritu Santo, deme la fuerza, deme el poder para nunca más apartarme de los caminos suyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted necesita oración, escríbanos a nuestro WhatsApp, más 504-9860-3561. Estamos para servirle. Shalom. La paz de Dios sea con usted.